Buenas noches, este es un trabajo para la materia de legislación laboral, actividad intermedia, unidad 1 y 2, presentado por Solange Carolina Celina Naranjo a la tutora Edith Burgos, SEAT José Acevedo y Gómez, de la ciudad de Bogotá. Legislación laboral. Mi nombre es Solange Carolina Celina Naranjo, estudiante de Ingeniería Industrial, cursando quinto semestre, pertenezco al SEAT José Acevedo y Gómez de la ciudad de Bogotá. Trabajo en la empresa de Celular Zoom S.A. como técnico en telefonía móvil. Mis expectativas sobre el curso de legislación laboral es aprender sobre derechos y las obligaciones que tenemos como empleados en la empresa donde laboramos o vayamos a laborar, ya sea una empresa del sector público o privado. Diagnóstico sobre el trabajo colaborativo número 1. En este trabajo se buscó identificar las cualidades de cada uno de los integrantes de la película y los roles de cada uno de ellos durante una entrevista atípica. El cargo al que se aspira a todos no es especificado, pero de igual manera todos participan en el proceso de selección, observándose en diferentes personalidades, generando conflictos entre ellos y así poder ser seleccionados. Las diferentes pruebas a las que son sometidos los participantes buscan descubrir las cualidades y reacción ante las mismas. Este tipo de pruebas no solo son las que se presentan hoy en día y sirven como guía ante situaciones de estrés y tensión durante una entrevista, logrando así el objetivo de pertenecer a una empresa. Durante los procesos de selección es muy difícil escoger la persona idónea para el cargo, por esto es muy importante la realización de pruebas para conocer las habilidades de los candidatos y así lograr seleccionar la persona adecuada para el cargo. Según el rol escogido en la actividad 1, el mío era asesor de reclutamiento, entonces tengo que exponer unos temas asignados de las unidades. En la unidad 1, el capítulo 3, el salario y sus elementos constitutivos. El salario es la remuneración directa que recibe el empleado como contraprestación al servicio personal que hace el empleador. Según el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 128 se determinan los pagos que no constituyen salarios. No constituye salario las sumas ocasionales y por mera liberalidad recibe el trabajador del patrón, como las primas, bonificaciones y gratificaciones ocasionales, lo que recibe en dinero o en especie, no para su beneficio ni para su subvenir a sus necesidades ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes, ni tampoco las prestaciones sociales. Capítulo 3. Tipos de salarios existentes. El salario como tal, la característica del ser dinámico, es decir, el empleador puede pagar sumas mayores a las acordadas pagando los valores establecidos en la ley por extensiones de jornada y por aquellos acuerdos laborales que traduzcan beneficios económicos para los trabajadores. Esto hace referencia al salario ordinario y al salario extraordinario. Ahora que el salario ordinario. El salario ordinario es el que percibe el trabajador como remuneración por los servicios prestados dentro de su jornada ordinaria de trabajo, y el extraordinario es el que implica remuneración del trabajo ejecutado en días de descanso obligatorio o de horas extras o suplementarias trabajadas. Factores de valoración salarial. Son criterios orientadores obligatorios para el empleador en materia salarial o de remuneración los siguientes: la naturaleza de la actividad a realizar, acceso a medios de formación profesional, condiciones en la admisión en el empleo, condiciones de trabajo, la equidad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación, y otros complementos salariales. Importante, en Colombia, por ley, nadie podrá pagar un sueldo menor a un salario mínimo legal vigente, ya que al hacerlo, el empleador se expone a sanciones en materia laboral. El que paga mal, paga doble. Pagos que son salario. Constituyen salario no solo remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero y en especie como contraprestación directa del servicio. Entre estas tenemos los viáticos. Los viáticos accidentales no constituyen salario respecto de los viáticos permanentes. Solo constituyen salario los pagos destinados a proporcionar al trabajador manutención y alojamiento. El empleador tiene el deber legal de precisar al momento del pago de los viáticos cuál destina a cubrir los gastos de alimentación y alojamiento.
Auxilio de transporte. No constituye salario, pero para el solo efecto de liquidación de prestaciones sociales debe inclinarse en la base de la liquidación. La clara determinación de los pagos laborales que tiene carácter salarial es muy importante en la liquidación de prestaciones sociales y por tal razón deberá atenderse entre las sumas que constituyen salario y las que no lo son. Pagos que no son salario. Las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador en dinero o en especie. Lo que recibe no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como medios de transporte y gastos de representación. Los beneficios y auxilios habituales u ocasionales, cuando las partes hayan dispuesto en forma expresa que no tendrán carácter salarial, tales como las primas extralegales de vacaciones y Navidad. Las prestaciones sociales, auxilio por enfermedad, maternidad y cesantías. Los suministros en especie, cuando se pacte que no tendrán el carácter de salario, tales como alimentación, vestuario y alojamiento. Los pagos que expresamente no son salario, como vacaciones y su compensación en dinero, subsidio familiar, participación de utilidades, viáticos accidentales, viáticos permanentes, la prima legal de servicios, tampoco son salario, los elementos de trabajo, las propinas, ni la indemnización por terminación de contrato. Ahora, el tipo de pago que reciben los aprendices. Durante la vigencia de la relación de aprendizaje, el aprendiz recibe de la empresa un apoyo de sostenimiento mensual que equivale como mínimo en la fase lectiva al 50% de un salario mínimo legal vigente. El apoyo del sostenimiento durante la fase práctica es equivalente al 75% de un salario mínimo legal vigente. El apoyo de sostenimiento durante la fase práctica será diferente cuando la tasa de desempleo nacional sea menor del 10%, caso en el cual será equivalente al 100% de un salario mínimo legal vigente. Si el aprendiz es estudiante universitario, el apoyo de sostenimiento mensual no podrá ser inferior al equivalente a un salario mínimo legal vigente. Liquidación de trabajo extra o suplementario. El trabajo extra es el que excede de la jornada ordinaria y en todo caso el que excede de la máxima legal. Esta labor se debe autorizar previamente y tiene una retribución especial según sea diurna o nocturna. Tasas y liquidación de recargos. Los recargos son más altos para el trabajador extranocturno que para el extradiurno. El trabajo extradiurno se remunera con un recargo del 25% sobre el valor del trabajo ordinario diurno. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del 75% sobre el valor del trabajo ordinario diurno. Fórmulas. Una hora extra equivale al valor de la hora ordinaria por el 1.25 y una hora extra nocturna equivale al valor de la hora ordinaria diurna por el 1.75%. Prestaciones sociales. Adicionalmente al salario existe un conjunto de beneficios y garantías consagrados a favor de los trabajadores con el fin de cubrir algunos riesgos que se le presenten, conocidas como prestaciones sociales. Entre estas encontramos a cargo del empleador, a cargo de las entidades de seguridad social y a cargo de la caja de compensación familiar. Primero, a cargo del empleador: prima de servicios, calzado y vestido de labor, auxilio de cesantía, descanso, remuneración durante la lactancia, vacaciones y auxilio de transporte. Segundo, a cargo de las entidades de seguridad social: enfermedad común, maternidad, enfermedad profesional, accidente de trabajo, pensiones para la vejez, invalidez o muerte, prestaciones por muerte, atención inicial de urgencias y atención al recién nacido. Y tercero, a cargo de la caja de compensación familiar: subsidio familiar y subsidio al desempleo. Ahora la unidad 2. Capítulo 4. El CREE o el impuesto a la renta para la equidad. ¿Qué es el CREE? El CREE es un nuevo impuesto creado a partir del 1 de enero del 2013 como aporte de las sociedades y personas jurídicas y asimiladas en beneficio de los trabajadores, la generación del empleo y la inversión social en los términos de la Ley de 1607 del 2012.
Segundo, el impuesto sobre la renta para la equidad CREE es un tributo de destinación específica para la financiación de programas de inversión social en beneficio de la población más necesitada, que es la usuaria del SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tercero, la declaración y la presentación y pagan solo las personas jurídicas contempladas en la ley, a diferencia del impuesto sobre la renta, que la presentan y pagan tanto personas naturales como jurídicas. Cuarto, la tarifa de impuesto sobre la renta para la equidad es del 9%. Para el impuesto sobre la renta de personas jurídicas la tarifa es del 25%. Cuarto, la base gravable del impuesto sobre la renta para la equidad CREE contempla menos deducciones y rentas exentas que el impuesto sobre la renta. Y quinto, los responsables del CREE tienen la exoneración de los pagos de aportes para fiscales, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y aporte a la salud. Conclusiones. Una vez se conocen los diferentes tipos de salarios que se devenga, se puede seleccionar el tipo de contrato que se acomode al personal y de esta manera sea beneficioso tanto para el empleador como para el empleado. Segundo, es muy importante saber cómo se le paga a un aprendiz, ya que para ellos es iniciar en el campo laboral, adquirir experiencia para que puedan valorar su trabajo y sepan cobrar en un futuro lo que le corresponda. Tercero, aprendimos que las prestaciones sociales, aunque no corresponden al salario, sí son importantes porque nos brindan diferentes beneficios en salud, pensión, recreación, vacaciones, cesantías y descanso. Cuarto, el nuevo impuesto CREE es beneficioso para el empleador porque disminuye los impuestos para la empresa y ayuda a generar más empleo. Y por último, para la realización de este trabajo se tuvo en cuenta la bibliografía que se encuentra al final. Muchísimas gracias.